Hola, ¿cómo están? Aquí Renato Dueña saludándolos nuevamente. El día de hoy les traigo el caso de estudio de un robot que tiene 6 grados de libertad. En este caso, eh, serían 3 grados de tipo prismático y 3 grados de tipo rotativo. Algo importante en este tipo de robots es conocer sus diferentes ejes para de esta manera poder conocer cómo va a ser el movimiento del robot y de qué manera lo podemos programar para que pueda hacer los movimientos que nosotros deseamos. Y para esto, lo siguiente es saber algo de teoría básica. En este caso, conocer, por ejemplo, que los movimientos de desplazamiento que van a ocurrir en un enlace prismático, por ejemplo, van a ser siempre por medio del eje Z. Y además de eso, que también cuando tengamos un eje rotativo, en este caso, el eje por el que van a rotar siempre va a ser el eje Z también, por ejemplo, ahí. Entonces, lo importante de esto es conocer a través de los eslabones. Eslabones o enlaces se llaman esta parte de aquí que hay entre el primer eje 0 y el segundo eje 1, por ejemplo. Entonces, son detalles que vamos a ir conociendo conforme vayamos desarrollando este ejercicio. Entonces, para empezar, lo primero que podemos decir es que en el segundo cuadro, el movimiento del cuadrado se realiza de izquierda a derecha. Entonces, esto quiere decir que nuestro eje Z1 se va a encontrar justamente en esta dirección. Pero aquí hay un detalle. Para poder conseguir la resultante entre Z0 y Z1, se debe hacer una especie de artificio, lo podríamos llamar así, pero al menos a mí me funciona tomándolo como un producto cruz, más o menos. El detalle es que aquí los ángulos siempre van a ser de 90 grados. Y en pocas palabras, el eje Z y el eje Z0 y el eje Z1 se van a encontrar, por ejemplo, ahorita voy a realizar un ejemplo rápido. Por ejemplo, el eje Z0 es justamente este de aquí es el que estoy reproduciendo en el lado derecho. Z0, por ejemplo. ¿Ya? Y el eje Z1 va a ser este. Lo vamos a reproducir del lado de acá. Ahí. Entonces, si nos damos cuenta, los dos ejes se encuentran en el plano horizontal. Entonces, la resultante va a ser perpendicular a este plano. En pocas palabras, la resultante va a ser esta. Y la resultante entre Z inicial y el siguiente Z va a ser X1 o X, la siguiente X. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeño detalle. Esta X puede ser tanto de un sentido como del otro. Entonces es importante poder conocer qué sentido es el que nosotros vamos a tomar. En este caso, yo recomendaría que si lo trabajas de una manera, yo por ejemplo lo tomo de esta manera. Z0, entonces al bajar, al desplazarse este vector
tantos grados hacia Z1, mi resultante va a ser perpendicular, pero en este caso yo lo hice hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que voy a eliminar este eje de aquí y vamos a colocar este eje del lado de acá. Entonces, anteriormente, ¿qué error era el que a mí me ocurría? Que yo utilizaba anticipadamente el, la regla de la mano derecha y comenzaba a rotar mi mano sabiendo que el pulgar es el eje Z, el índice el eje X y los otros tres dedos mirando hacia adentro de la palma, hacia afuera de la palma, el eje Y. Entonces se forma justamente una mano, se forma un eje tridimensional y yo usaba la regla de la mano derecha para girar el eje de Z0 a Z1 y se te forma una resultante X1 de diferente forma, pero no. Esta es la regla principal en la que tú encuentras cada eje, que vamos a llamarlo aquí la regla del producto cruz. La diferencia es que aquí todos los ángulos, todos los ángulos tienen 90 grados. 90 grados, ¿ya? Eh, entonces, después de conseguir el eje Z1 y el eje ZX, el eje X1, con esto automáticamente aquí sí utilizamos la teoría de la mano derecha y sacamos el eje Y. Pero de por sí es un eje que no es importante. Es decir, podemos seguir avanzando con los otros ejes. De ahí, por ejemplo, en el siguiente eslabón o enlace nos damos cuenta que el eje Z1 puede cambia de dirección y rota nuevamente. Entonces, lo vamos a rotar de la misma manera hacia donde se realiza el desplazamiento. Y si nuevamente hacemos ahora, borramos el eje Z0, o no, mejor dicho, no lo borremos, sino que lo vamos a convertir en el nuevo eje Z2, ¿ya? Z2, ¿ya? En este caso tendríamos una resultante, si nos damos cuenta, el plano es vertical, se vuelve vertical automáticamente. Y la resultante podría ser hacia adentro o hacia afuera. En este caso, yo me voy a quedar con el eje hacia adentro. Es decir, mi X2 ahora va a ser hacia adentro. Lo ponemos en la gráfica. Ya. Es importante también considerar que cada vez que el eje X se desplaza y el movimiento llegase y la articulación llegase a ser rotativa, se debe considerar un valor de offset. Ya, ese valor es importante para que el estado inicial en el que se encuentre la articulación esté nivelada, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el próximo video. Quisiera terminar con este video para mostrarles el desarrollo final. Después de esto, continuamos con asimismo con el eje Z y nos damos cuenta que en la siguiente articulación el eje Z se sigue manteniendo. Entonces, efectivamente vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ya? Como el eje Z se sigue manteniendo,
es como tener dos ejes Z mirando hacia la misma dirección. No ocurren cambios prácticamente. Eso es lo que va a ocurrir. No van a ocurrir cambios. Entonces, como no ocurren cambios, el eje X se va a mantener mirando hacia adentro. Ya. En el siguiente articulación sí va a haber un cambio. Vamos a tener el eje Z3 mirando hacia abajo y el nuevo eje va a realizar una rotación de 90 grados y quedaría de la siguiente manera. Z4 mirando hacia la derecha. Entonces, podríamos decir que es esto en pocas palabras. Z3 y Z4. Y al tener este movimiento, nuevamente tenemos un plano vertical y la perpendicular de la resultante es perpendicular, entonces podríamos decir que mira hacia afuera o mira hacia adentro, pero yo voy a seguir manteniendo el sentido hacia adentro, ¿ya? No hay cambios relevantes realmente en ejes X, se sigue manteniendo, ¿ya? Después de esto, nuevamente regresamos el eje hacia abajo, el eje Z, y ya sería el eje número 5, pero de igual manera, si estamos en el eje 4 y el eje Z lo bajo, la resultante de la misma manera. Sería algo un poco tonto querer mandar la resultante hacia el lado contrario, porque eso me generaría un valor de offset y es lo que no deseo. Entonces voy a seguir manteniendo el mismo curso de X. ¿Ya? Con esto tenemos el eje X5, ¿ya? Y finalmente el eje número 6, que es prácticamente lo que se encuentra ya en la punta del robot, en la mano ya del robot, es un último eje también, que prácticamente es la réplica del eje número 5. Aquí lo único que hay es una pequeña extensión que la vamos a llamar más, y bueno, eso les voy a explicar más adelante, D6, porque se extiende en el eje Z. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo mostrar aquí por el momento. En el próximo video les voy a hacer más o menos una demostración de cómo se sacaría el eje Y en cada uno de las articulaciones para que puedan más o menos saber cómo se maneja lo de la mano derecha. Pero esto es lo más importante que quería que entiendan ahora. Lo de la regla, como lo veo yo, ya esta es una resultante, ya. Y yo la forma de guiarme sería como que fuera un producto cruz. Ya siempre la resultante es perpendicular a los dos ejes Z que forman un plano. Entonces, eso les puedo mostrar por el momento. En el próximo video vamos a sacar los parámetros de la eslabón, ¿ya? De cada uno de los eslabones. Y esto nos servirá más adelante para poder posicionar el robot, ¿ya? Y para realizar movimientos por medio del software de MATLAB.